Tenemos con nosotros ahora a Pilar Ruiz. Ella nos va a hablar de la inteligencia artificial y las aplicaciones en el ámbito de la salud. Pilar actualmente es la directora de Desarrollo de Negocio y Ventas de Qcentroid. Qcentroid es una startup también que está centrada en una cosa pues que yo no entiendo muy bien, que es computación cuántica. No sé si nos lo vas a explicar, Pilar, pero trabaja con computación cuántica y pues bueno, para hacer transformación digital, ¿no?, en el ámbito de la salud. Aunque Pilar ha trabajado siempre en consultoría, en el ámbito de consultoría, tiene publicados diversos trabajos sobre inteligencia artificial en distintas patologías, ¿verdad? Sí. Pues bienvenida, Pilar. Todo tuyo. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es Pilar Ruiz Ayuso y como bien han dicho, pertenezco y muy orgullosa en una startup de tecnología cuántica, líder mundial. Y bueno, de toda la vida yo soy una apasionada de las tecnologías disruptivas y en concreto la inteligencia artificial y la cuántica. Siempre he pensado que la tecnología ha llegado pues, para mejorar nuestra vida. Y bueno, aquí voy a dar unas breves pinceladas de qué manera nos puede ayudar la inteligencia artificial en diferentes enfermedades, en este caso, en este congreso, respiratorias. Y bueno, comenzamos. A ver. Voy a hacer un breve análisis de un analista internacional llamado Gartner, que se dedica pues, a ver las tendencias tecnológicas y las plataformas de las últimas novedades tecnológicas y nos dice a todas las empresas, y bueno, en el ámbito de salud, en qué momento de nivel de madurez están y dónde o cuándo habría que invertir para implementarlas dentro de una empresa. Después, ¿por qué la inteligencia artificial es relevante en el sector salud? Es importantísimo saber en qué situación estamos en este momento y qué nos espera de cara a un futuro. Después, ¿cuáles son los procesos principales de la IA en la salud? Hablamos de modelos predictivos, hablamos del apoyo, ¿no?, de diferentes sistemas de decisiones que apoyan pues un diagnóstico médico. ¿En qué momento están? ¿En qué procesos se basa la inteligencia artificial para que esto se haga realidad? Y por último, aplicaciones, evidentemente, de la inteligencia artificial en este tipo de enfermedades respiratorias, ¿vale?, como pues el EPOC y el asma. Bueno, empezamos, como os he comentado, con el analista Gartner. Aquí, si veis, es una gráfica que le llaman el Hype Cycle de Gartner, que es donde se ve el nivel de madurez y en qué estadio está una tecnología concreta. Entonces, veis en el eje vertical las expectativas y en el eje horizontal el tiempo. El tiempo es en qué momento de madurez está esa tecnología. Y quiero simplemente que os centréis, no tengo un puntero, en la parte de arriba de la curva estarían los sistemas inteligentes de la inteligencia artificial y después en el pico, que serían las expectativas, ¿no?, donde llegan pues, a lo más alto la IA generativa, que como ya sabéis con el ChatGPT, pues bueno, pues tenemos unas altas expectativas con esta tecnología. Y después quiero que os quedéis con la que está al lado, que serían los datos sintéticos, que vais a ver que son tan importantes en el ámbito de investigación. Bien, aquí hay dos grandes retos en la medicina, en la salud. Uno sería objetivizar toda la información que tenemos y otro sería el cómo podemos hacer asistencia más personalizada, que hace unos años pues era totalmente, de ciencia ficción. Entonces vemos que este tsunami de digitalización nos ha llevado a un entorno donde tenemos digitalizados muchísimos datos y principalmente en salud. Y lo que tenemos que ver qué aporta ese valor del dato en determinados procesos que eficienten el sistema de salud, principalmente en el diagnóstico, en el tratamiento de enfermedades y en los pronósticos. Y entonces vemos que la digitalización nos ha cambiado la forma de vida y la forma de trabajar y nos surgen pues, determinadas preguntas como las que estáis viendo en pantalla. ¿Cuáles son los procesos principales que llevan a un sistema de recomendación a que lo utilicen los médicos y que sea algo real a día de hoy? Eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son los mayores desafíos a superar la protección de datos? En el Reglamento General de Protección de Datos
ahora mismo en qué momento y en qué situación se encuentra. ¿Nuestros datos están seguros? ¿Qué se está haciendo uso de ellos? ¿Cómo? ¿Y en qué proyectos? Y después algunos ejemplos de los avances de la inteligencia artificial, de cómo puede ayudar o aportar en diferentes enfermedades respiratorias, como por ejemplo el EPOC o las alergias. Vale, aquí simplemente lo que quería que os quedarais, dentro de la IA hay diferentes módulos y bloques que hay que tocar y lo vamos a ver más adelante, ¿vale? En detalle. Uno es el análisis de los datos. El análisis de los datos, lo que hemos dicho, la información es poder y tenemos los datos, pues ¿para qué? Pues para sacar ese valor y optimizar procesos. Lo vamos a ver ahora. La ayuda a la decisión médica, fundamental. La predicción y la prevención. También tratamientos personalizados, prescripción personalizada. Es a lo que tenemos que tender. Y por último, la monitorización, que estamos hablando con mis compañeros, ya con aplicaciones donde se monitorizan el estadio de este tipo de enfermedades y que es tan importante, y ahora lo veremos por qué. Y por último, la optimización del sistema sanitario. Es importantísimo optimizar todo el proceso administrativo, donde realmente todas las altas hospitalarias, las bajas, la gestión de los pacientes, la gestión de familiares, las prioridades, todo eso, ¿cómo se está haciendo? Eso consume una gran cantidad de tiempo y que realmente se puede automatizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, todo esto vamos a hablar ahora más en detalle, pero lo que quiero explicaros un poco las tecnologías que hay debajo. El Machine Learning. Lo voy a explicar a nivel de usuario, pero quiero que os quedéis con estos conceptos clave, porque claro, hablamos mucho de ese tipo de tecnologías, pero no sabemos realmente lo que hacen por debajo, ¿no? Y es fundamental de cara a que entendáis las próximas slides de la presentación. El Machine Learning. El Machine Learning es una rama de inteligencia artificial que comienza en los años 80 y bueno, habla del aprendizaje automático de las máquinas. Estos son sistemas que lo que hace con un conjunto de serie de datos siempre estructurados, intenta identificar patrones y de esos patrones se desarrollan modelos que le llaman predictivos. Para que os hagáis una idea, ¿quién en todas las casas tenemos una plataforma de visualización de películas? Bueno, pues hay como un Netflix, hay por debajo un sistema Machine Learning que lo que hace es detectar las preferencias de los usuarios, de géneros de películas y demás, y lo que te hace es un sistema de recomendación de qué tipo de películas te pueden llegar a gustar. Es un sistema Machine Learning. El Deep Learning. El Deep Learning es una rama del Machine Learning, pero esto básicamente se alimenta de datos aparte estructurados, no estructurados. Con un gran volumen de datos, trabaja con más volumen de datos que el Machine Learning, es más potente e imita al cerebro humano y lo que está compuesto por determinadas neuronas que son artificiales por capas. Y lo que hace es que va aprendiendo unas de otras, genera patrones y de ahí modelos predictivos muchísimo más precisos. Después tenemos el procesamiento del lenguaje natural, importantísimo. Hemos hablado todos del ChatGPT. El ChatGPT y diferentes chats que cuando llamas al servicio sanitario, por ejemplo, te están poniendo pues, un chatbot. Esto trata de que es un lenguaje entre la máquina y el ser humano. Es una forma de entenderse. Entonces, se puede hacer a través de texto o a través de voz. Entonces, tú haces una pregunta y el sistema te responde. Visión artificial. Muy importante. La visión artificial lo que hace es que mediante imágenes trata de reconocer objetos que previamente han sido entrenados para que después en determinadas fotografías o vídeos el sistema de forma automatizada detecte ese objeto en concreto. Y después la optimización y la automatización. Esto habla más bien de los sistemas que le llaman Robot Process Automation, el RPA. El RPA son sistemas software que lo que hace es que las actividades manuales dentro de un proceso las automatiza para que realmente eficiente un proceso. Esto se hace habitualmente con la optimización del sistema sanitario. O sea, todos los procesos de back office que requieren actividades muy manuales y repetitivas, el RPA ha servido muchísimo para esto. ¿Por qué? Porque lo que hace es quitar ese tiempo de valor de las personas humanas para que lo hagan las máquinas y esas personas hagan determinadas actividades de mucho más valor. ¿Hasta aquí bien? Espero haberlo explicado correctamente. Bien, empezamos con el análisis de los datos.
Actualmente, en este siglo, los datos son el verdadero petróleo del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué las empresas están gastándose cantidad ingente de dinero en el análisis de sus datos? Y hacen bien, porque realmente los datos es la información que tiene tu negocio y la información del exterior, de tu competencia. Si haces un buen uso de ellos, podrás estar pues, dentro del mercado y adelantarte a la competencia. Es importantísimo la analítica de datos. Pero si nos circunscribimos al ámbito sanitario, ¿qué fuentes de datos nos podemos hacer uso para extraer ese valor del dato? El primero es el historial clínico digital del paciente. Este es fundamental. Aquí está toda nuestra vida. O sea, es decir, están todas nuestras patologías, enfermedades, operaciones, medicaciones, absolutamente todo. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Que si todo esto está digitalizado, esto se transforma en parámetros que si se hacen inferencias entre esos parámetros, podemos obtener información de muchísimo valor, valor del cual nosotros, a simple vista, con nuestro raciocinio, no podríamos hacer porque son operaciones que nos llevarían años y años en hacerlas. Y de ahí, pues esa información será útil pues, para desarrollar investigaciones o para tratar diferentes enfermedades que puedan llegar a pasarnos en nuestra vida. Análisis de imágenes médicas, fundamental. Las imágenes médicas nos referimos pues, a todas las imágenes, ¿no? Que nos podamos imaginar o las que nos hayan podido hacer, es decir, radiografías, ecografías, mamografías, tags craneales, lo que sea, todo lo que sean imágenes. Cuando hablamos de objetivizar la información, aquí estamos hablando de la objetivización de la información. ¿Por qué? Porque lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial es tratar todas esas imágenes con todos los parámetros que hemos dicho e intenta identificar anomalías donde el ojo humano no puede verlo. Nosotros, por mucho que queramos, si nos ponemos en un ambiente de urgencias, ¿qué os voy a decir a los médicos, ¿no? Estáis sometidos a un estrés increíble, con muy poco tiempo para intentar identificar anomalías en muchísimas imágenes clínicas que tienen radiología y muchas veces, pues a ver, no somos robots. Puedes estar cansado, puedes tener un mal día, no trabajamos los 365 días, las 24 horas. La seguridad que te dan los sistemas de inteligencia artificial, ¿cuál es? Pues que realmente te está prediciendo, te está identificando, diagnosticando dónde puede haber una enfermedad. Y esos son sistemas de apoyo que el profesional médico de la salud le da pues, seguridad, ¿no? Seguridad de que realmente no se le ha escapado nada. El tratamiento inteligente de datos de dispositivos médicos. Tenemos dispositivos médicos en los hospitales, muchísimos. Hay que sacar partido a toda esa información que también arrojan del paciente. Tensiómetros, electrocardiogramas, electroencefalogramas, o sea, todo ese tipo de informaciones también dentro de nuestra base de datos común, si lo inferimos, pues tendremos mayor valor del dato, ¿no? O mayor valor científico del dato, como decimos nosotros. La estructuración inteligente de datos. Los datos los voy a dejar para luego, porque creo, es una pena porque no hay tiempo, pero es para hacer un debate. O sea, el tema de la gestión de los datos es muy importante. Y el tratamiento inteligente de datos genómicos. Bueno, pues hace años ya se están tratando los datos genómicos pues para ver las ocurrencias que tienen determinadas enfermedades sobre un paciente por su sistema hereditario. O sea, eso es así. Entonces, bueno, pues gracias a estas inferencias y a este valor de biomarcadores que pueden enriquecer todos estos datos que tenemos, podemos ser capaces de medir el porcentaje de ocurrencia que puede llegar a tener una enfermedad en un sujeto, en un paciente. Ayuda a la decisión médica. Esto para mí es importantísimo. El primero, el de predicción de la evolución de pacientes. El mapa evolutivo de salud. Esto es un bombazo. O sea, realmente hay sistemas de inteligencia artificial ya a día de hoy, están en formato experimental, pero ya hay pruebas, en el cual es un sistema que en tiempo real, de forma dinámica, lo que te va a predecir el sistema es tu hoja de ruta del estadio de esa enfermedad sobre ese paciente. Es decir, le va a decir al doctor, al profesional médico de la salud, que le esté haciendo el seguimiento, en qué momento está y predecir cómo va a estar su situación a partir de ese estadio de la enfermedad. Esto es un bombazo porque gracias a eso se puede hacer medicina preventiva. Puedes identificar dónde está,
cómo va a estar y qué podemos hacer, ¿no?, al respecto. O sea, eso es importantísimo. El mapa evolutivo de la salud. El siguiente, selección inteligente de tratamientos. Personalizar la prescripción. Tan importante. O sea, estamos viendo en enfermedades como la EPOC o el asma que hay síntomas que son muy parecidos, muy similares, como los tipos de toses, el que te quedes sin aire, sin respiración, que al final muchas veces no hay esa cultura en la cual puedas identificar de primeras este tipo de enfermedades. Y ahora veremos en cifras realmente a qué nivel está de muertes, pues según la OMS, la EPOC, que es el 4º a nivel mundial. O sea, nos lo estamos tomando un poquito la sociedad como algo más light, pero no, es algo bastante grave y que realmente hay que poner soluciones, ¿no?, con este tipo de sistemas o con este tipo de prescripción personalizada. Entonces, bueno, pues hay determinadas casuísticas, indicadores, el sujeto, los factores que le rodean, ya no solo del propio paciente, pues que sí realmente impactan en esa enfermedad, en la enfermedad que tengan. Entonces, en base a la edad, en base al estadio donde esté su enfermedad y demás, es necesario tener tratamientos no tan genéricos, que es lo que suelen hacer, y tienen que enfocarse para personalizar. Alertas inteligentes en salud. Esto tiene que ver más tipo monitorización. Tenemos la monitorización, que como ha comentado mi compañero, hay muchísimos dispositivos en los cuales tú haces una monitorización en tu propia casa. Entonces, de ahí pues, surgen también muchísimos datos y eso, procesado con inteligencia artificial, se puede hacer lo que estamos viendo, ¿no?, los mapas evolutivos de esa salud y llegar pues, a determinados puntos en los cuales esos tratamientos puedan llegar a ser muy personalizados y que puedan mejorar de una forma exponencial al sujeto, al paciente. Vale, la optimización de los sistemas sanitarios, lo que hemos dicho antes, ¿no? Aquí no me voy a entretener mucho. Sirve pues, la parte de Robot Process Automation para gestionar los servicios sanitarios. Aquí sí que voy a hacer un punto, es una mención especial, a la simulación de la frecuentación de los servicios de urgencias. Ahora mismo se han desarrollado, pero esto llevamos haciéndolo desde hace años, sistemas de inteligencia artificial que te predicen los picos en los cuales va a haber más pacientes en urgencias. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque vas a tener una mejor asistencia sanitaria, porque vas a poder predecir cuántas personas del personal sanitario tiene que haber para cubrir esa capacidad, esa demanda, y realmente pues, optimiza muchísimo esa gestión de estos servicios y es importantísimo. También gestiona la capacidad de las camas. Si tienen que estar los pacientes ingresados, que al menos no tengan que esperar en pasillos o en una silla, que si les tienen que hospitalizar, que les hospitalicen porque tienen camas. O sea, esto es fundamental y esto que sepáis que se lleva haciendo desde hace bastante tiempo. Entramos al tema de los datos. Esto es muy importante. Voy a decir 4 pinceladas porque no voy a tener mucho tiempo. El Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos. Antes del 2018, la ley era súper conservadora en torno al tratamiento de los datos en investigación. En investigación era que tú tenías un set de datos y era ensayo, consentimiento, anonimización y hacías el ensayo. Pero no te permitía ni siquiera reutilizar esos datos, que quería decir que cuando tú tenías que hacer varios ensayos sobre un mismo proyecto, te ralentizaban de una forma que decías, es que no voy a llegar al final, no voy a llegar a conclusiones objetivas que puedan ayudar al final en la sanidad pública. Esto, gracias a Dios, cambió y a partir del 2018, aunque se puede mejorar, todo es susceptible de mejoras, sí que han hecho pues, como un triple consentimiento a los datos, que sería el consentimiento, la anonimización y la pseudonimización. Entonces, gracias a esto, se pueden reutilizar los datos y entonces se pueden hacer pues, multitud de ensayos pues, ya de forma más veloz y deprisa y poder ver los resultados en menor tiempo. Después tenemos un tema que el problema es la anonimización. En la anonimización, cuando tú anonimizas los datos, llega un momento que no sabes hasta qué punto puedes recortar ese dato para anonimizarlo. Entonces, si lo recortas demasiado el dato, pierde lo que llaman el valor científico del dato. Porque si tú metes un dato que está demasiado recortado, en los sistemas de inteligencia artificial no te va a arrojar ningún valor fehaciente para que tú puedas llegar a ninguna conclusión. Entonces, con este problema, ¿qué se está haciendo?
desarrollar datos sintéticos, que es lo que hemos visto en la gráfica del Hype Cycle de Gartner, que ya está además bastante maduro. No son fáciles de desarrollar porque lleva una algoritmia bastante compleja por detrás, y para que sepáis entre la diferencia entre datos sintéticos y los datos anonimizados, es que los datos sintéticos tienen las mismas características y estructura que los datos anonimizados, pero los sacan del mundo digital, o sea, son ficticios, pero cumplen la misma misión científica. Vale, otro tema que quería hablar aquí de los datos es que es la interoperabilidad de los datos. La interoperabilidad significa que dentro de diferentes hospitales o centros de salud tienen a lo mejor los mismos datos de un paciente codificados de diferentes formas. Esto no puede ser, porque si no tenemos un lenguaje común que nos ayude a extraer ese valor de los datos, y cada uno pues, en su casa lo hace como quiere, pues evidentemente pues, no podemos sacar partido a esa información común global de todos nosotros. Entonces, lo que hay diferentes plataformas comunes de datos, pero insisto, como hay diferentes estándares de anonimización, como puede ser el OMOP, el SNOMED, el CIE9, el CIE10, y cada uno pues, lo registra y codifica como quiere, pues al final no llegamos a un consenso en el cual hay una codificación más universal que nos permita tener esa integración de esos datos común que nos asegure seguridad y calidad y eficiencia en esos datos. Esto es importantísimo y esto ahora mismo estamos así. Entonces, estamos a la espera de esa unificación global de la codificación para que podamos... Es que además, si tenemos esa codificación global de los datos, podemos incluso hacer estadísticas de la salud poblacional. Es que podemos hacer tantas cosas, determinar cuándo va a venir una pandemia, predecir muchísimas cosas, que hasta ahora no podemos, porque cada sistema sanitario lo lleva de una forma determinada, si es que la lleva. Los riesgos de violaciones de seguridad. Bueno, pues estamos todos expuestos que cuando tenemos los datos en manos de terceros, pues bueno, que haya un hackeo y que pues te saquen, realmente haya esas violaciones de seguridad y saquen información personal sin previo consentimiento. La inexactitud y toma de decisiones. Sí, señores, la inteligencia artificial también se equivoca. Se equivoca, o sea, tiene un grado de fiabilidad, pero no del todo. Por eso es siempre un apoyo a la toma de decisiones médicas, pero es un apoyo. Es decir, esto impacta muchísimo en los individuos, en el sistema jurídico, en el sistema de salud, porque imaginaros que hay un sistema experto que está haciendo una asesoría jurídica a unas personas y después hay una negligencia. ¿Quién se hace responsable de esa negligencia? El sistema o las personas que hay detrás. Entonces, también hay que tenerlo muy en cuenta porque este tipo de errores suceden. Entonces, tiene que haber esas responsabilidades por detrás de la inteligencia artificial y de la tecnología que se aplique. El EPOC. Esto lo que... No os digo la etimología y el significado porque ya lo sabréis vosotros mejor que yo no soy médico, pero evidentemente el asma es un estrechamiento de las vías respiratorias que puede causar también mucosidad. El EPOC ya es una obstrucción de las vías respiratorias y te quedas sin oxígeno. Aquí te vienen pues, los diferentes, ¿no? Vamos a decir, orígenes de cómo pueden venir estas enfermedades. Y sobre todo lo que quería explicaros es las cifras. A mí me parece tremendo y terrible que la EPOC sea la cuarta causa de muerte a nivel mundial. No le estamos poniendo foco a este tipo de enfermedades. No estamos tomando las medidas adecuadas. Tenemos que hacer uso más de las tecnologías, las nuevas tecnologías, hacer más estudios científicos y poner más dinero para que realmente esto disminuya las cifras. Es que en España, estáis viendo, el 10,2% de la población tiene entre 40 y 80 años EPOC. Y después del presupuesto sanitario de la Unión Europea, que es el 6%, más de la mitad de esa facturación, de ese presupuesto, se lo lleva el EPOC. ¿Qué está pasando en todo esto? Es un toque de atención. Del asma, también lo he querido poner. 330.000 millones de personas en el mundo tienen asma, 500.000 están muriendo. Y después aquí en España, la mitad ni están detectados de esos 3 millones. Y hay 1.000 personas que están falleciendo con un asma, que es que es cuestión de la sabiduría que tenemos todos, ¿no?
un asma, pues ¿y qué más da? Pero si eso, o sea, lo vemos como una enfermedad que no causa muertes, que no causa bajas, y sí causa muertes. Y hay que tomar especial atención a este tipo de enfermedades. Las dificultades principales que tenemos, ¿no? Y el por qué, en dónde nos puede ayudar la IA, la inteligencia artificial, en este tipo de enfermedades. Las dificultades principales, síntomas inespecíficos. Cuando tú vas con una tos o con falta de respiración a un médico, es que incluso pueden confundir el diagnóstico con otro tipo de enfermedades respiratorias o incluso cardiovasculares. No se sabe, o sea, son muy inespecíficos algunas situaciones, algunos cuadros médicos. La variabilidad de los síntomas son muy estacionales. Pues ya sabéis que el asma, por ejemplo, es muy estacional y depende muchísimo pues, del desencadenante que pueda sufrir, porque en primavera pues, hay más polen, por ejemplo, y a lo mejor hay más contaminación. Entonces, la enfermedad se puede agravar. Entonces, debido a esta estacionalidad y variabilidad en este tipo de enfermedades, ¿qué pasa? Pues que no hay un conocimiento profundo de ellos, no se entienden bien este tipo de enfermedades y no se diagnostican bien. Falta de personalización de los tratamientos, vamos a lo mismo. Como no se entienden bien, como no saben en qué fase del estadio de la enfermedad se encuentran, los tratamientos son bastante genéricos, vamos a decirlo así, no en base a las tipologías de los pacientes y la gravedad que tenga ese paciente o esos factores que hay que tener muy en cuenta. Dificultad de prever exacerbaciones, fundamental. Tú tienes que tener algún sistema que monitorice cuándo va a llegar una exacerbación para impedir esa hospitalización del paciente. Esto es fundamental para evitar esas crisis, porque puede haber riesgo de mortalidad de ese paciente. Y monitoreo limitado en el hogar. Pues al final hay dispositivos, pero son limitados, y ahora lo veremos, pero aparte de ser limitados, no son muy precisos, no son demasiado precisos, están mejorando ahora, pero es fundamental la monitorización. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial, ¿no? A ese tipo de dificultades que estamos diciendo? Lo primero, en el análisis de imágenes médicas, objetivizar la información, lo que hemos dicho. Estos algoritmos de IA lo que hacen es ayudar a la detección temprana de cambios estructurales en los pulmones, que muchas veces, como decimos, al ojo humano a lo mejor no lo tienen o no tienen todo el expediente. O sea, si metemos toda la información de múltiples pacientes con la misma enfermedad, con múltiples síntomas, y metemos factores que enriquezcan ese sistema de inteligencia artificial, esto al final pues va a arrojar datos que realmente sean de valor en el diagnóstico. Procesamiento de datos clínicos. Pues lo que estamos diciendo, cuantos más datos tengamos y estén digitalizados, muchísimo mejor. Ya no solo del historial clínico del paciente, sino de múltiples sensores que tengamos, que nos monitoricen y demás. Todo es poco para poder alimentar esa inteligencia artificial. Los modelos predictivos. Bueno, pues los algoritmos pueden predecir síntomas que registre ese paciente. Como hemos dicho, con el mapa de evolución de la salud es fundamental. Si tenemos ese mapa de evolución de la salud, podemos ser proactivos, no reactivos, y poder incluso detectar cuándo va a haber esas exacerbaciones y cambiar, pues a lo mejor, esa medicación, esas formas de vida que tenga el paciente, que no le están haciendo bien y demás. Es importantísimo. Vale, ya termino. Vale, los análisis de datos de salud en tiempo real, lo que decimos, pues gracias al cloud computing, a todo el big data, pues se procesa muchísima información y ahora pues se está haciendo más que nunca posible pues el hacer el uso real de esos datos en tiempo real, que eso es lo fundamental, en tiempo real, sobre todo en ese tipo de enfermedades. Y asesoramiento personalizado, pues gracias a diferentes alarmas en los sistemas sanitarios, de aplicativos que van conectados con el monitoreo del paciente en sus casas, pues pueden ayudar a eso, a asesorar personalizadamente de qué forma de vida lleva o qué tiene que cambiar para mejorar. Y por último, los retos tecnológicos. Lo que hemos dicho, el monitoreo remoto y dispositivos portátiles, la precisión de los sensores. Pues ahora mismo se está trabajando en ello. Tienen que ser más precisos, pero realmente los datos que están arrojando ahora mismo, si somos constantes y tenemos los sistemas de inteligencia artificial, pues se pueden hacer bastantes cosas que hasta ahora no se están haciendo. Interoperabilidad de los datos. Lo que hemos dicho, cuando haya compartición de esos datos en un lenguaje común y estándar,
pues se podrán hacer muchísimas más cosas. Pues si yo solo tengo mi información, puedo hacer cosas con mi información, pero si tengo la información del Hospital La Paz, pues podré hacer mucho más, y así con todo el sistema sanitario. Y análisis de grandes conjuntos de datos. Bueno, pues crear modelos, ¿no?, predictivos basados en inteligencia artificial para prevenir, principalmente, de verdad lo suelo decir, esas exacerbaciones. Es que es fundamental. Los pacientes lo pasan fatal, porque al final sienten que no son comprendidos, que no saben qué está pasando con esa medicación. Hay que personalizar muchísimo esos tratamientos y por eso es importantísimo hacer uso de este tipo de tecnologías para que ese tipo de situaciones pasen lo menos posible. Y bueno, pues espero que os haya aportado un poco de luz a cómo está este tipo de tecnologías ayudando al sistema sanitario y os doy las gracias por vuestra asistencia y estar aquí.